오늘날 우리가 사는 이 지구에는 고난의 풍파에 부딪힌 사람들이 무수히 많습니다. 이 땅에 태어난 사람치고 고난을 겪지 않는 인생은 없습니다. En esta tierra donde vivimos hoy en día hay muchos que están sufriendo por tempestades de tribulación. No hay ninguno que no tenga tribulación una vez que ha nacido en esta tierra. Después de Adán y Eva pecaron y se rebelaron contra Dios, el hombre debe vivir cortando arbustos de espinos y pisando cardos. Pero la razón por la que el que tiene tribulación se queda decepcionado y frustrado, porque no hay nadie en quien pueda confiar. Ni el monte ni el mar puede ser para confiar, ni el hombre ni el material puede dar la paz. Pero ustedes y yo, cuando tengamos tribulaciones, no hay ninguna necesidad de ser desesperados, porque tenemos a quien en quien podemos confiar. Cualquier momento podemos acercarnos al Dios bueno y todopoderoso y pedir su ayuda. En Jeremías 17, del 7 al 8, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. En Salmos 27, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. El que confía en Dios en ningún momento fracasa ni queda arruinado. Por cualquier tribulación tengan ustedes, no están solos, porque como Dios está con ustedes siempre, en cualquier momento pueden tener la ayuda de Dios. Por lo que, hermano, cuando estén en tribulaciones, no queden frustrados, sino oren a Dios. El Dios creador puede resolver cualquier problema suyo. Dijo Dios, venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así nos lo dijo. A cualquier problema se enfrenten, si oran a Dios, Él mismo les va a responder. Nos va a responder. Entonces, para recibir la respuesta de Dios, ¿cómo debemos orar? A través de nuestro antepasado de fe, Abraham, quisiéramos analizar el secreto de la oración. Abraham partió de su pueblo y de su parentela a la edad de 75 años, obedeciendo a la palabra de Dios. Cuando él salió de su pueblo, Dios ya le había prometido que le entregaría la tierra de Canaán. A pesar de la promesa, para conseguir la tierra de Canaán de verdad, tenía que usar la ley de mirar. En Génesis 13, del 14 al 15, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y el oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Por lo que, hermanos, la posesión no viene primero, sino primero miró la tierra y luego poseerlo. Y luego lo poseyó. Abraham tenía que mirar la tierra de Canaán alzando sus ojos físicos y también juntamente del corazón. Dios le dijo claramente, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde está hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti. Por tan firme que sea la promesa de Dios, no usando la ley de mirar, no puede poseerlo. Dios también le hizo que usara la ley de mirar para darle al Hijo. Dios ya le había prometido que le daría descendencia cuando partía de su pueblo en Génesis 12, 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Aunque recibió la promesa, antes de que se realizara aquella, Abraham tenía que usar la ley de mirar en Génesis 15 del 5 al 6.
Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Hermanos, concebidos de la promesa de manera ambigua, no se realiza la promesa, no se logra la promesa, no se cumple la promesa. Abraham, usando la ley de mirar, contó numerosas estrellas que estaban en el cielo, lo contó y lo contó y lo contó. Entonces en su corazón se produjo la fe sobre la promesa de Dios, y Abraham creyó la palabra de Dios firmemente, y conforme a su fe, a su edad de 100 años, consiguió al hijo Isaac a través de su esposa que tenía 90 años. Para nosotros es lo mismo. A pesar de que ya han recibido la promesa de Dios, no se les produce la fe, y hay muchos que tienen dudas e inseguridades como Abraham. A estos tipos de personas Dios les enseñó la manera de tener la fe, lo cual es la ley de mirar. Entonces, hoy en día, ¿qué debemos mirar? Lo que debemos mirar es la cruz de Jesús. Jesús dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando los israelitas morían mordidos por la víbora, Moisés oró a Dios y le dijo lo siguiente: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Por eso Moisés hizo la serpiente y lo puso en una asta, y los que morían mordidos y miraban la serpiente, todos se vivificaron. Por mucho que Dios hubiere conquistado todo el veneno a través de la serpiente hecha por Moisés, el que no mirare esa serpiente ardiente no puede ser beneficiado. De igual manera, aunque Jesús destruyó todos nuestros pecados, crucificado hace 2000 años y triunfó, si no lo miramos ni creemos, no podemos ser beneficiados de ninguna manera. Para disfrutar del triunfo de la cruz, deben usar la ley de mirar. Cuando nos esforzamos para creer, pero no se lo puede, usando la ley de mirar, por el poder del Espíritu Santo, llegamos a creer, podemos llegar a creer. Por lo que desde hoy esta hora, miren a Jesús crucificado, y les bendigo que disfruten por fe de la gran victoria que Jesús logró en la cruz, mirando a Jesús y la gran obra que logró Jesús. Si viven confesándolo con sus labios en cualquier situación donde estén, pueden vivir captados por el poder de Dios. Y luego, una vez que han mirado la cruz y creído en ella, deben orar clamando fervientemente. Dios dijo, no tema, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Por lo que, por muy difícil que sea la situación, dejando rencores y murmuraciones con todo su corazón, deben orar hasta que se siente la paz en su corazón. Hay un testimonio del que aún me recuerdo. En un hogar pobre, la madre se cayó por parálisis, que no podía hablar ni se movían, solamente las pestañas nomás. No podía usar todo su cuerpo, ni tenía dinero, que la familia no podía ingresarla al hospital. Entonces la pareja del hijo vino a visitarme llevando a su madre en un lecho, y yo le dije a la abuela, Cristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Por su llaga usted fue sanada ya hace 2000 años había sido sanada, por lo que esta enfermedad es ilegal. La enfermedad no es la voluntad de Dios. En su corazón conciba el sueño de que ya había sido sanada completamente y ya sana. Y luego oré arduamente por ella, poniendo mis manos sobre ella. Después de haber orado fervientemente dentro de mí mismo, pensando, el intentar no vendrá mal, yo le dije, en el nombre de Jesús Nazareno, levántate. Entonces se levantó de verdad.
De verdad, mi intención no era que de verdad se levantara, sino en la Biblia estaba escrito así, yo lo intenté nomás, pero se levantó. Viéndolo, el hijo y la nuera aplaudieron, danzaron, lloraron. Entonces, ella, sentándose, me pregunta, ahora, ¿Jesús vino y se fue? Y yo le pregunto, ¿por qué me lo pregunta? Si Jesús no viniera, como yo paralítica, no pudiendo hablar, ¿cómo me levanto y hablo así? Entonces le dijo, sin falta, así, no dudando, no duda, sin duda, Jesús vino y se fue. Jesús vino y le salvó. Así me sentí profundamente que de verdad Dios vive. Por lo que, hermanos, en cualquier situación, en lugar de murmurar, crean y oren, oren y oren, clamando con todo su corazón. La oración a la que responde Dios es la que ora fervientemente con un deseo ardiente. La oración que hace como si viera lo de otros no es la súplica. Hermanos, si hay un incendio en su propia casa, ¿qué hace? Va aquí, allí, allá, corriendo por todos lados, no intenta apagarlo. Los padres que han perdido a su propio hijo no claman con ansiedad. El que está sufriendo por un deshonor, ¿cuánto ruega? De esta manera deben orar fervientemente, con mucha ansiedad, clamando, con la oración calmada y silenciosa. Pueden dar gracias y alabarle a Dios. Pero la oración que suplica y recibe la respuesta es orar clamando al Señor con todo su corazón y con mucho sudor. De esta manera, cuando oran clamando con todo su corazón, con toda su pasión, pueden recibir la respuesta de Dios. Tercero, para recibir la bendición de Dios debemos aprender y entrenarnos de dar gracias y tener interés siempre en la vida que da gracias. Hermanos, el agradecimiento que le entregamos a Dios es el lenguaje más creativo. Porque en Salmos 50:23 está escrito, el que sacrifica alabanza me honrará y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Cuando damos gracias a Dios, Él nos salva y hace obras de cambios y creaciones. Por lo que a través del agradecimiento podemos traer a nuestra vida cambios y creaciones. Hoy en día este mundo está lleno de rencores, murmuraciones y lamentaciones. Vaya a cualquier lugar donde están reunidos 2 o 3, oirán historias de rencores, quejas y lamentaciones. Después de la caída de Adán y Eva, su descendencia desde su nacimiento automáticamente son hacedores de quejas y murmuraciones. Pero hermanos, quejas y murmuraciones son el número 1 de la operación del diablo. Si se queja y murmura, ya está entregado en la operación del diablo. Nuestra vida está en medio de luchas espirituales todos los días entre quejas y murmuraciones o acción de gracias y alabanzas. En esta guerra, si perdemos, fracasamos, pero si vencemos, seremos bendecidos. Por lo que cuando se acerca la tentación de tender a quejas y murmuraciones, debemos enfrentarnos a eso y resistirlo. Hermanos, el diablo siempre quiere sembrar quejas y murmuraciones en el corazón y como el resultado quiere hurtar, matar y destruir. Por lo que cuando entren quejas y murmuraciones no lo dejen sin hacer nada, sino deben echarlo en el nombre de Jesús. En esos tiempos de verano, si un mosquito le viene, ¿qué hacen? Señor mosquito, por favor, que me abandone. Así le ruegan. No lo es, sino deben matarlo con un fuerte golpe de mano. De esta manera, si en su corazón entran quejas y murmuraciones, como lo matamos al mosquito, debemos echarlo. Pero si no lo hacen, si no siguen quejándose, murmurando, y lo cual se sientan en su salón y empiezan a destruir su vida. Por eso en Salmos 141:3
Dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Por eso debemos tomar la decisión en mi corazón, tomando la decisión en el corazón y poniendo el guardia en nuestros labios para que no nos entren quejas y murmuraciones, aunque sea tan difícil la situación. Pensando en la bondad de Dios, solamente podemos dar gracias a Dios. Dios en quien creemos es Dios bueno. Cuando nos emocionamos siempre que pensamos que Dios es bueno, aunque son muchas dificultades. Alzando los ojos y miramos a Dios y pensamos que cuánto me ama Dios, solamente lo que podemos hacer dar gracias. Dios nos envió a Jesús y molido y crucificado, nos salvó. Además, a través de la cruz nos entregó quíntuple evangelio. A través de la cruz fuimos perdonados, renacidos, llegamos a ser hijos de Dios. Por eso, ¿cómo no vamos a dar gracias a Dios? A través de la cruz hemos sido llenos del Espíritu Santo y tenemos la vida santa. ¿Y cómo no vamos a dar gracias? Hemos sido sanados, podemos ser sanos a través de la cruz. Hemos sido liberados de la maldición y llegamos a tener la bendición de Abraham. Y ahora podemos entrar en el mundo de vida eterna. ¿Cómo no daremos gracias a Dios? Pensando en que tenemos quíntuple evangelio, debemos acercarnos a Dios y darle agradecimientos y alabanzas en esta vida. La actitud de vida, de dar gracias y la palabra de agradecimiento es lo más importante. Como yo vivía en el campo, yo sé bien cómo es la situación del campo. Cuando así se atardecía, las arañas estaban haciendo su casa. Después de haber hecho todo terminado su casa, él así entra en medio de su casa. Nosotros estamos viviendo también haciendo nuestra casa. Nosotros podemos hacer nuestra casa a través de nuestra actitud de vida y de los labios. A través de esa actitud, unos así hacen casa de felicidad y otros con quejas y murmuraciones y pensamientos negativos hacen casa de infelicidad. Soy feliz, soy infeliz. Esto es según depende de nuestros pensamientos, nuestras palabras. Estas cosas, esta actitud de vida, estas palabras de labios crean la felicidad. Por eso debemos vivir siempre dando gracias. La gente siempre mirando lo que está delante de sus ojos toma la decisión. Y si no es buena la situación que se ve, siempre queda así frustrado, desesperado, quejan y murmuran. Pero el que creemos en Dios, en cualquier situación debemos dar gracias, porque en Romanos 8:28 está escrito, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas que les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Creemos en esa palabra. Lo bueno va a ser lo bueno y lo malo va a ser lo bueno. Por eso podemos dar gracias a Dios siempre. No deben estar desesperados solamente mirando la realidad que está delante de nuestros ojos, aunque sea muy desesperante, muy oscura la situación. Debemos mirar a Dios, que quien gobierna nuestra vida, entregando todos los problemas a Dios. Debemos dar gracias. Ustedes en el pasado, ni en la presente, ni en el futuro no pueden hacer como quieran ustedes, sino entregando toda su vida a Dios y avanzando en adelante por fe y dando gracias. Esta situación, aunque sea tan difícil, tan oscura, pero traerá el gran resultado. En Salmos 50:23, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Quejas y murmuraciones es para el diablo, es la clave que nos ocupa, conquista, pero
agradecimiento, alabanza es la clave para el poder y la salvación de Dios. Cuarto, ustedes deben orar hasta que tenga la respuesta. Debemos orar con paciencia. Si una vez ha empezado, no cese hasta que venga la respuesta. Así concentrados, así poniendo la meta, aunque se tarde 10, 20, 30, 40 años. No dejen de orar, sino sigan orando, clamando a Dios. La respuesta a la oración se manifiesta el poder de Dios y se hace la experiencia en la que usted pueda encontrarse con Dios viviente. Así, escuchando la respuesta, usted puede lograr entendimiento, pero si recibe la respuesta de Dios de la oración, de verdad, Dios vive, de verdad, así puede tener esa convicción y puede tener gran cambio en su vida. Entonces, cualquier situación donde estén, no decepcionen, no queden decepcionados, sino oren. Dios está aún esperando para dar la respuesta. Entonces, orando a Dios, soñando, creyendo, dando gracias, todos puedan disfrutar, experimentar profundamente de Dios. La gente, sea anciana o joven, cualquier persona detesta el sufrimiento y quiere evitarlo. Pero Adán, juzgado por Dios, no se hereda por Adán el sufrimiento. ¿Por qué no cesa? Incesante ocurre este sufrimiento. ¿Por qué nos acerca? ¿Cómo lo vamos a vencer? La desobediencia trae el sufrimiento. Puede ser el motivo del sufrimiento. En Santiago 1 del 13 al 15, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La concupiscencia, si una vez entra, es tentado. La competencia normal está bien, pero así ser fracasado, yo seré el primero, yo le voy a hacer que se fracase, porque a mí solo me debe ir bien. Y esta conciencia de competitismo nos hace pecar. Según la Biblia, el reino judío se traicionó a Dios, desobedeció a Dios y siempre tenía juicios de Dios. En la época de Jonás, Israel estaba bajo el reinado de Asiria, que el rey y los ministros, las personas importantes fueron llevadas cautivos, y los hijos del rey, cuyos ojos fueron sacados, como esclavos, y todo lo demás fueron llevados a cautivo
como esclavos, como animales. Entonces, para los israelitas, si ellos querían que Asiria fuera derrumbada, así siempre lo deseaba, pero Jonás tuvo revelación de Dios, la cual era ir a dar la advertencia de que si no se arrepentiera, sería derrumbada. Entonces, al escuchar esta palabra, este mensaje, Jonás así se gozó mucho, porque su así propia fuerza del pueblo israelí no podía derrumbarle. Pero el mensaje de Dios dice que va a ser derrumbado, destruido. ¿Para qué voy a ir a advertirle? No voy a ir porque va a ser destruido, entonces lo voy a dejaré así. Y él así se huyó hacia Tarsis, Jonás 1:3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová, a la dirección contraria de Nínive, que él iba a ir a Tarsis. Y en el puerto de Jope, él zarpó y estaba navegando, huyendo así de la presencia de Jehová. Así pensó él, pero cuando la nave estaba en medio del mar, se levantó de repente la tempestad, la gran tempestad, y la nave estaba a punto de ser rota todo. ¿Por qué se está así levantando fuerte esa tormenta? Nos parece que hay alguien que no le agrada a Dios. Entonces vamos a hacer sorteo. ¿A quién le va a caer? Entonces, este sorteo le cayó a Jonás. Y le preguntaron, ¿qué hiciste? Y Dios está así levantando esa tormenta. Entonces les dijo Jonás, porque Asiria está a punto de estar destruida, pero yo no quería advertirle para que se arrepintiera lo que Dios me mandó. Como yo les detesto, no quiero transmitírselo, y entonces estoy huyendo a la dirección contraria. Entonces el capitán dice, y ese barco, esa nave se va a hundir, ¿y qué tengo que hacer? Entonces échame en el mar, y entonces se quedará en calma. Y entonces el capitán y los marineros decían, como tú eres inocente, Dios te va a cuidar, entonces te voy a echar en el mar. Dios no dejó que muerto, porque todavía no cumplió su misión. En medio del mar había un pez muy grande. En el cual lo tragó. Esos días no hay ese tipo de
pez, pero en esa época, en ese tiempo, Dios, el Señor, lo creó para que lo tragara. Y el mar se calmó. Wow, íbamos así naufragar y tenemos que cuidar de los hombres. Y Jonás, así llevando esa vida de desobediencia, padeció de ese gran sufrimiento. En Jonás 1 del 11 al 12, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad para sobre vosotros, hasta que se arrepienta de la desobediencia. La tempestad se estaba levantando. Cuando tenemos dificultades, el primero que tenemos que pensar en qué sección, en qué parte yo desobedecí. Desobedeciendo, intenta evitar del sufrimiento. No sirve de nada porque no podemos ganar la victoria en la lucha contra Dios. Al que se aleja de la palabra y de la oración, el sufrimiento es el azote que le hace arrepentir. Si anhela la palabra, para que ore más y más, así Dios permite el sufrimiento. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. En Salmos 89 del 30 al 32. En Salmo 119, 67, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Por eso, la desobediencia también es la razón por la que Dios le envía el sufrimiento, pero también al que así está perezoso de leer la palabra y de no orar, también le envía el sufrimiento para que le busque a Dios. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijos, y soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. 하나님이 참으로 우리를 아들로. Si Dios de verdad nos ama como hijos, nos disciplina. Cada vez que yo oro, Satanás me viene y me dice, tú, conforme a la voluntad de Dios, no has vivido, entonces te castiga, no te responde.
Tú siempre sufres cada vez que oras. 기도를 못한다. 하나님의 당신들을 사랑하지 아니한다. Dios no te ama. 그런데 주 성령께서 Así me dice Satanás, pero el Espíritu Santo me hizo entender que 아버님이 생시에 살아계실 때 cuando tu padre vivía, 아버님을 만나러 아버님 계신 곳에 당신이 들어가느냐. te ibas con denuedo a tener encuentro con tu padre, naturalmente así con libertad. Tenía 9 hermanos. 내가 교통했어요. Cuando yo tenía tuberculosis, cuando fui así sanado de tuberculosis y después de haber creído en Jesús, toda la casa entera se convirtieron en cristianismo, de budismo, de confucianismo, en el cristianismo. Mi padre se puso muy enojado y me decía, tú tienes que volver al budaísmo. Y yo tenía una hermana mayor y la cual no recibía fácilmente como yo. ¿Quién era el primero? La madre. 어머니가 제일 교육을 적게 받는 분인데 Que 제일 먼저 tenía menor educación que otros, pero él era la primera que recibió el cristianismo a Jesús. Si me dices que es bueno, entonces, ¿cómo no lo voy a recibir? Como tu padre y tus hermanos no lo entienden, entonces oremos por ellos. Y por su oración, todos los miembros de la familia llegaron a creer en Jesús. El Espíritu Santo, lo que me enseñó el Espíritu Santo, es que nosotros no decimos Dios hermano, Dios maestro. No lo llamamos a Él, sino Dios Padre. Que sea más educación, que tenga menor educación, que tenga mayor educación, le puede llamar a Dios Padre. Eso significa cualquier persona que creyera en Jesucristo puede acercarse a Dios. Entonces, cuando oramos delante de Dios, nos acercamos a Dios. Aunque no recibamos la respuesta, pero todos nosotros merecemos acercarnos a Dios. ¿Por qué? Somos hijos de Dios. Creyendo en Jesús nos convertimos en hijos. Nos transformamos en hijos. Por eso, con libertad podemos acercarnos a Dios, podemos entrar delante de Él y diciendo, llamándole Padre, entonces Él abre la puerta y nos abre, nos dice, ven, entra. El pródigo al volver al Padre, el cual así le abrazó, le besó, le vistió y le dijo, bienvenida. Su hijo mayor no pensó, este pródigo, hijo pródigo, así le dijo que no merezco ser llamado como tu hijo, que me consideres uno de tus jornaleros. Hoy en día también ustedes, al acercarse a Dios, piensan que Dios no se alegra de mí, no me abraza, no en su brazo. Así cuando al decir lo que deben saber ustedes, yo soy
hijo de Dios. 무엇을 잘해가지고서 율법주의적으로 칭찬받은 일을 해서 하나님 앞에 나가는 것이 아니라 No por hacer buenas obras, sino arrepintiéndonos podemos acercarnos a Dios. Entonces estamos aquí en este lugar escuchando la palabra, debemos arrepentirnos y nos acercamos a Dios, nos va a aceptar Dios, nos va a recibir. Ponle de buen vestido, ponle el anillo, el calzado, el becerro gordo. Como Dios nos ama tanto que no podemos describir. Entonces, pensando en Dios, pensando en su amor, pensando en su gracia, siempre debemos avanzar, marchar, emocionados, tocados por su amor. La razón por la que Dios nos castiga para que no nos vaya bien. Y también para prepararnos el vaso. 즐거움을 얻을 수 있는 그릇을 준비하는 것입니다. 시편 40편 1절로 여러분 내가 야훼를 기다리고 기다렸더니 귀를 기울이사 나의 부르짖음을 들으셨도다. 나를 기가 막힐 운동이와 수렁에서 끌어 올리시고 내 발을 반석 위에 두사 En Salmos 40 del 1 al 2, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Nuestro Dios es bueno, porque nos saca del pozo, de la cisterna, aunque nos envió la dolencia, el sufrimiento, pero si una vez nos arrepentimos, Dios nos abraza, porque Dios es bueno. Alma mía, bendice, alma mía, el que me hace perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades y me rescata de la destrucción y me llena de buenas cosas y me rejuvenece como las águilas. Cuánto Dios nos ama, por eso nos da el perdón, la sanidad y nos redime de la destrucción. Y nos da la triple bendición. Si no tenemos así sufrimientos, basta así decir gracias, gracias, gracias. Cuando así establecí la iglesia por primera vez, la iglesia de tiendas, de toldos, después de la oración de madrugada, la congregación volvió a hacer el desayuno. Entonces, había un anciano cuya iglesia estaba lejos de su casa. Entonces, para el culto de madrugada venía a mi iglesia. Después de haber orado, no tenía cosa que podía seguir orando, pero el anciano así moviéndose su cuerpo, así oraba y oraba hasta el último, hasta que se fuera todo. Anciano, ¿cómo tiene muchas cosas que orar? Enséñame. Es que mi pueblo está en Corea del Norte. Porque era de Corea, yo me descendí al sur y tengo negocios
por el cual yo sobrevivo. Pero fue tan grande la gracia que no puedo así expresar. Pero lo que aprendí, que el que sacrifica la alabanza, el que da gracias, Dios, en esa persona se alegra, se goza mucho. Entonces yo le doy gracias a Dios. Señor, gracias, de todos modos te doy gracias. De todos modos te doy gracias, 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 gracias. De todos modos te doy gracias, gracias, gracias. Entonces yo pensé que él no tiene mucho conocimiento. Está diciendo así cosas que no tiene mucho conocimiento. Pero pasando el tiempo, mirando hacia atrás, también llego a entender que solo nos quedan las cosas por las cuales que damos gracias. Hace frío y por deliberadamente, si quiere venir al culto de la 1, debemos aguantarnos, abstenernos de algo. Y también gracias por haber venido a este culto de la 1 y haber escuchado mi mensaje y mi predicación. Pero de todos modos les doy gracias, les doy gracias. Sí, de todos modos, si damos gracias, Dios se alegra. En Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. En Salmos 118:5, desde la angustia invoqué a Jah, y me respondió Jah poniéndome en lugar espacioso. Por eso, si nos acercamos a Dios Padre, el sufrimiento, la bendición, los dos, uno tras otro, nos siguen y nos conducen. El sufrimiento se acerca para que nuestro vaso sea grande, para ampliar, para engrandecer nuestro corazón. La bendición, ¿por qué viene? La razón por la que la bendición viene, para que nosotros le alabemos, le demos gracias. Nosotros estando en el centro, si tenemos buen corazón, siempre nos así bendice con la bendición. El doctor Pierre Lentnik, el doctor suizo, escribió la tesis titulada Los huérfanos lideran el mundo. Dice que el 60% de los 300 hombres que influyeron en gran manera en la historia del mundo fueron huérfanos. El emperador Alejandro, Julio César, el rey XIV, Luis, George Washington, Lucio, Pascal, todos eran huérfanos. Y Golda Meir, llamada madre de fundación de Israel, también era huérfana. Para los niños, perder a sus padres es la dificultad más grande que puede tener un niño, pero ellos lo cambió en la energía de su vida. Por eso ellos así pusieron huellas así grandes en la historia del mundo. Paul Trunier, que es psicólogo suizo, dice: cuanta más grande sea la tristeza, más grande la energía creativa. Cuando padecemos, debemos cambiarlo como energía creativa. Si
lo hacemos, si cambiamos el sufrimiento en energía creativa, el sueño se hará realidad. Aunque se acerque el sufrimiento, nos acercamos a Dios confiando en Dios, y este sufrimiento va a ser la gran energía para que se cambie, se realice luego en sueño, en la bendición. Si superamos correctamente el sufrimiento, pero de manera equivocada, si lo supera, el individuo mismo también queda destruido, y hasta la sociedad y hasta la nación también. Nuestra generación es primera vez que nos hiere el presidente. Si hubiera así agarrado a Dios arrepentida, no habría ocurrido esa gran tragedia. Solo eso insultó al pueblo. No hay manera para expresar. El pueblo entero está en medio de la gran tristeza. Debemos estar bien. Pero la razón por la que pensamos que tenemos todavía esperanza si así diera manifestación, siempre había destrucciones. La demostración de manifestación siempre así nos quedaba en destrucción, pero ahora ayer se reunieron 150,000, no sé, 50,000, no sé, pero en orden. Así todos salieron en manifiesta. Entonces, viéndolo, yo pensé que ya llegamos a ser un vaso delante del mundo. Así nos está mostrando que aunque tengamos dificultades, sufrimientos, ya estamos preparados para superarlo. La manifestación nos hizo entender qué nivel tenemos este pueblo. ¿Cómo no vamos a dar las gracias? Siendo arrogante, siendo orgullosos, autosuficiente, Dios también castiga con el azote y nos hace buscar a Dios. Debemos buscar a Dios. Podemos tener fuerzas. Siendo arrogante, siendo autosuficiente, piensa que yo por mi propia fuerza puedo hacer algo, está equivocado grandemente. Isaías 55 del 6 al 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Proverbios 8:17. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Dios no les ayuda a los soberanos, a los arrogantes. Apóstol Pablo en el tercer cielo, él subió al tercer cielo, donde él tuvo encuentro directo con Dios, y era glorioso, que casi tan glorioso que no podía expresar, y tuvo muchas revelaciones. No pudo así resistir a ser arrogante, pero para que no sea arrogante, para que sea humilde, Dios
le dio una enfermedad. Mensajero de Satanás, que es un aguijón. El gran apóstol Pablo, el gran apóstol como Pablo, rogó 3 veces al Señor que le quite, que se lo quitara, pero le dijo: bástate mi gracia. Tú teniendo ese aguijón no te haces arrogante y puedes mantener la gracia. ¿Qué aguijón? Así, leyendo detalladamente, él escribía una escritura a los filipenses. Ustedes, desde haber creído en Jesús, me han amado. Que ustedes iban a así sacar hasta sus ojos. Y ahora me das espaldas. Entonces, contemplando, todo eso, yo así pienso que él tenía una enfermedad en sus ojos. Cuando él escribía la carta, casi rara vez escribió con su mano propia. Y otra persona así siempre escribía en lugar de él. Como no tenía buena vista, él así siempre firmaba. Eso para dar autenticidad de su mensaje, de su escritura. De esa manera, Dios así le quitó la arrogancia, le hizo humilde. Sin Dios, ni podía ir al baño. Como no tenía buena vista, así la Biblia nos está diciendo que Pablo no se hizo arrogante, no se hizo orgulloso. La mayoría así busca siempre a Dios después de haber padecido el sufrimiento. Así el pródigo también, después de haber perdido todo, así buscó a su padre. La gente también, después de haber tenido dificultades, empieza a buscar a Dios. Pero aún después de haber tenido tras las dificultades, el sufrimiento, si busca a Dios también es sabio, porque Dios le ayuda, le bendice al que le busca. Isaías 55 del 6 al 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. En Oseas también está diciendo que venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. En también Amos 5:4, pero así dice Jehová, la casa de Israel, buscadme y viviréis. Sea individuo, sea así un país, cuando tiene sufrimiento, tribulaciones, debemos buscar a Dios. Así podemos sobrevivir. Lo que Corea del Sur que debe hacer,
ahora es buscar a Dios. 10 millones de cristianos, si buscamos a Dios así fervientemente, si buscamos a Dios nos hallaremos. Si pedimos, si tocamos, nos será abierta. Si nosotros pedimos, buscamos, Dios nos va a escuchar. Si Dios abre la puerta, lo que no se puede hacer. Ahora, Corea está en un alboroto, pero nuestro pueblo coreano, si confiamos en Dios, si tenemos sueños en nuestro corazón, el Espíritu Santo trabaja. No nosotros, sino el Espíritu Santo de Dios trabaja, obra. Entonces, de manera misteriosa, nosotros desarrollaremos, mejoraremos. Dios, antes de que venga el Señor, Jesús, sea evangelizado, activado por el Evangelio y que le va a ayudar a evangelizar a Europa. El Evangelio de Jesús, si es activado en Asia, podemos decir que Jesús ya está muy cercana la venida del Señor Jesucristo. Superando la dolencia del sufrimiento y llega a cultivar el poder espiritual. Santiago 1, del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Aunque si tenemos pruebas, si lo aguantamos, eso se convierte en el poder espiritual. En 1 Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El que está con el Espíritu Santo en cualquier cosa se hace ayuda. La razón por la que el bambú se crece recto, estrecho y fuerte, duro, ¿sabe por qué? Los bambúes no se así caen por la gran tempestad, sino crecen así rectamente, estrecho. ¿Por qué? En él hay nudos, hay junturas. Cuando estén así sufriendo, cuando detiene su crecimiento, así se hace nudo, se hace juntura. Esos nudos se producen cuando el bambú detiene de crecer por un momento, mientras acumula la fuerza esperando detenido el crecimiento, se genera la juntura. Es
hay una persona que tuvo una idea viendo esos principios de la juntura del nudo de los bambúes, que había un tambor de petróleo en el cual se han aplicado, que cuando así en principio fue hecho de lata con la forma redonda, pero así puso un anillo, poniéndolo en esos anillos, esas junturas, como el bambú, poniéndole arrugas, se hizo 4 veces más fuertes al choque que se daba, que no se rompía cuando solo tenía forma redonda nomás, cilindro, la forma del cilindro nomás, el que siempre se rompía. Si así se ponía ese nudo, esa juntura, ese tambor de petróleo se hacía más fuerte, no se rompía, aunque se rodaba, aunque se movía, no se rompía. Que estoy diciendo que este sufrimiento así nos hace esa arruga con la cual, aunque tengamos muchas dificultades, no queda destruido. Cuando sienten que la vida ya no crece más y está parada, no quede decepcionado ni lo abandone en ese tiempo de parada. Si nos acercamos más a Dios, seremos hombres más fuertes espiritualmente. Dios, que no me sale bien la palabra, no puedo decir bien, hablar bien. Entonces, Dios, ayúdame yo a hablar mejor. No hay nadie que no tenga sufrimientos, solo sean grandes, pequeños. Los tamaños son diferentes y todos así viven sufriendo, pero teniendo el mismo sufrimiento, unos así quedan decepcionados, frustrados, y otros, así como muelle, se levantan. No hay nadie que no así no tenga sufrimientos. Todos así vivimos sufriendo. Si así esas personas como se levantan como muelle, decimos que esa persona tiene alto poder elástico de recuperación, el cual sale del amor. Es decir, el amor es el poder que vence a la tribulación. Entonces, cualquier tribulación puede ser vencida. Porque Dios amó a nosotros entregando a su Hijo unigénito en la cruz. Si nos ceñimos del amor, podemos tener gran fuerza, gran poder. En Romanos 8:37, antes en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El que no escatimó ni... ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.